Bien, ya estamos. Bien, entonces, como les decía hace ratito, respondiendo a la parte de la glucosa, lo que les preguntaba ayer, ya el problema del diabético es que no puede meter la insulina dentro de ella, dentro de la célula, ¿ya? Entonces, supongamos que esta es la célula, ¿ya? La célula, dentro de ella, necesita que le entre glucosa, ¿ya? Pero el problema de la glucosa es que no entra. Si no está pudiendo entrar, ¿qué va a pasar? Se va a acumular ya afuera, ¿no? Estas cuadritos que es una molécula de glucosa. Si no puede entrar, se acumulan afuera. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dentro de la célula, como no puede usar la glucosa, bien, ya, como no puede usar la glucosa porque no está entrando, entonces podemos decir que esa célula se está muriendo de hambre, ¿ya? En otras palabras, esa célula no puede procesar energía, ¿ya? Dependiendo del tipo de diabetes, por ejemplo, si es la tipo 2, entra algo de glucosa y por lo tanto esa célula vive con ese poquito de glucosa y cuando le falta usa su grasa para poder mantenerse viva, ¿ya? El diabético tipo 1 no entra nada de glucosa. Si no le está entrando glucosa a la célula, esa célula termina muriendo. Y hay células más sensibles que otras. O sea, hay células que pueden vivir más tiempo sin glucosa y otras menos tiempo. Ya, por ejemplo, han oído escuchar que un diabético empieza a tener problemas con sus nervios, no puede sentir en los pies o en el tacto, ¿no? Entonces, como no puede sentir, a veces le da el famoso pie diabético, que es cuando se hace herida y no siente, y entonces le infecta. Ya, eso se debe a que las neuronas son más sensibles a las disminuciones de glucosa y oxígeno, y por eso se le están muriendo sus neuronas y por eso les deja de sentir. Eso también genera que se dañen los riñones, el corazón, el cerebro, etc. El problema del diabético no es el problema de que le entre mucha glucosa. El problema es que no la puede procesar. Y como no la puede procesar, se la acumula, ¿ya? Ahora, por lo tanto, un diabético no le podemos prohibir la glucosa, porque eso sería matarlo. Lo que tenemos que hacer es reducir un poco para que no se acumule y ver la forma de que esa glucosa entre dentro de la célula. Ya, para eso en el diabético tipo 1 le damos insulina para que la insulina lo meta dentro de la célula y así las células ya no sufran, ¿ya? Y en los tipo 2 le vamos a dar medicamentos que hacen que el páncreas bote más insulina o que responda mejor a la insulina y por lo tanto
la glucosa vaya entrando dentro y la célula vaya respondiendo. ¿Ya? Entonces, en un diabético, y eso también para que vayan ya ustedes aprendiendo, nunca hay que decirle que no coma. Ya, él tiene que seguir comiendo. Es más, si él está en tratamiento, él debe comer, que ese es un error muy común. A veces le empiezan insulina en sus medicamentos y él deja de comer. Y entonces su glucosa se le va a bajar también mucho, ya que esas drogas hacen que se entre dentro de la célula y aquí la sangre se va a bajar y las otras células le va a empezar a faltar, ¿no ven? Y entonces también le va a hacer daño, ¿ya? Entonces, el paciente diabético debe controlar su glucosa, ¿ya? Con sus medicamentos que le van a ayudar a meterla adentro. La dieta ayuda, pero no es lo más importante. Lo más importante es que haga un control medicamentoso para hacer que su glucosa entre dentro de la célula, ¿ya? Y lo de afuera va a ayudar un poco a que no se acumule, pero ya tiene que comer, ¿ya? Eso es importante entenderlo en los pacientes diabéticos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Para volver a lo que estábamos. Dice, ¿Escuchó? una preguntita. Cuando tenemos elevados los niveles de glucosa en la sangre, entonces podemos dañar a nuestros órganos. Sí, pero no es tanto porque se acumula la glucosa afuera, sino porque las células le está faltando glucosa. Ya, el daño en la diabetes no es porque aumenta la glucosa, es porque esa glucosa no está entrando dentro de la célula y las células se están muriendo de hambre, le falta energía y se van muriendo. Ese es el daño. Entonces, una persona que tiene la glucosa alta te está diciendo que sus células se están muriendo de hambre, ya porque no está entrando. Porque si esas células estuviesen alimentándose, esa glucosa no se acumularía afuera. ¿Ya? Y sí, se va a empezar a dañar los órganos. Pero ten en cuenta que no es tanto por la elevación de la glucosa, sino porque no está entrando dentro de las células. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, espera un ratito. Ahorita volvemos. Bien, entonces, como no hay más preguntas sobre eso, volveremos a lo que estamos. Bien, entonces ya saben que los compuestos se van a disolver en el agua ya de diferentes formas. El primero fue el que vimos hace ratito, ya como lo que son los compuestos ionizables, ya que se disuelven, como decía, gracias a la carga eléctrica. ¿Ya? Los compuestos polares serían otro grupo. El compuesto polar se refiere a moléculas que tienen cargas eléctricas, ¿ya? Pero no tienen, como el agua, las dos cargas. Bien, entonces volvemos aquí al área. Los compuestos polares entonces son compuestos que van a expresar una carga eléctrica, no los dos, ¿no? Solamente un positivo o un negativo. Ya, principalmente cuando tienen oxígeno o hidrógeno. Y eso les va a permitir hacer enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir acá. Entonces, un compuesto que es así, que es polar, es el etanol. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El etanol es así. Vamos a escribirlo. CH3, C,
H, OH. Así. Ya, solamente que me falta aquí un 2. CH2. Ya, ese es el etanol, es un alcohol, no es el alcohol más común, el etanol. Ya, ahora, este alcohol se escribe así la fórmula, ¿no? CH3, CH2, OH, el hidroxilo. ¿Ya? Pero ese último, el hidroxilo, si bien se escribe así OH, en realidad, si se acuerdan, en química, en realidad es así. ¿Ya? Un O y la H. Así separadas, unidas por un enlace. Ahora, si ustedes lo ven, esa partecita, ya se dan cuenta, esta parte se parece a la mitad de la molécula del agua, ¿no? Ya, y no solamente se parece, sino que se comporta igual. También expresa carga eléctrica, ¿ya? Su oxígeno va a expresar igual una carga eléctrica negativa y el hidrógeno igual va a expresar una carga eléctrica positiva, lo cual permite que estas moléculas se atraigan entre ellas. Si yo tuviese otra molécula de estas, ya ponle una, vamos a dibujar aquícito, así, sería así más o menos, lo voy a dibujar inclinada, ya, sería así, CH2 y aquí el CH3, ya, entonces estas moléculas ya son las mismas, solamente que las he puesto en otro ángulo, ya, como tienen esa misma conformación, entonces este oxígeno y este hidrógeno se atraerán por un enlace, el mismo enlace de hidrógeno que vimos y que hablamos al ratito cuando hablamos de agua. Entonces, estas moléculas, que son los alcoholes, se atraen entre sí por el mismo tipo de enlace que el agua, que sería el enlace de hidrógeno, ¿ya? Ahora, como es el mismo tipo de enlace, las moléculas del agua, como usan ese tipo de enlace, se pueden meter en medio y no dejar que se vuelvan a juntar. Acuérdense que habíamos dicho que lo que es la disolución es separar las moléculas y no dejarlas que se vuelvan a juntar. Ya, entonces vamos a poner en ese punto una molécula de agua. Nuestra molécula de agua, acá. Entonces aquí al medio vamos a poner una molécula de agua. Ya, esa sería nuestra molécula de agua. Póngale así, a la inversa. Bien. Y volveremos a dibujar la otra molécula del alcohol que les puse acá. Ya. También va a seguir inclinadita como estaba hace rato. Ahí no, perdón. CH2, ahí. CH2 y CH3. Entonces, esas dos moléculas de agua, hace rato se las dibujé juntas con un enlace de hidrógeno. Ya, en este caso, una molécula de agua se metió al medio y este oxígeno se unirá a este hidrógeno por un enlace de hidrógeno. Y este hidrógeno se unirá a este oxígeno por un enlace de hidrógeno. De tal manera que así esa molécula de agua las ha separado, no dejando que se vuelvan a unir. ¿Ya? Y así podemos poner más moléculas de agua. No para no hacerlo muy largo, yo les he puesto solamente una molécula, pero podemos poner otra molécula de agua por acá, ya, otra por acá, no, por ahí. Entonces, estas moléculas de agua se irán atrayendo hacia este oxígeno, este hacia acá, de repente, este con este hidrógeno y así, ¿no? Entonces, las moléculas de agua van a ir quedando ahí, rodeando, ¿no?, a las moléculas de alcohol, no dejando que se vuelvan a juntar. Y así se disolvería.
En este grupo entrarían lo que son las moléculas de alcohol, las cetonas, los aldehídos, ¿ya? Ahora, el azúcar, por ejemplo, se disuelve así. El azúcar es una molécula, como vamos a ver más adelante, que está formada por alcoholes, cetonas y aldehídos, ¿ya? Entonces, ellas se mantienen unidas gracias a estos tipos de enlaces. Y cuando metemos agua, pasa esto. Por eso el azúcar se disuelve en agua, ¿ya? Bien, entonces, así se disolvería el segundo grupo, que son los compuestos polares. El tercer grupo son los compuestos apolares. Los compuestos apolares son compuestos que no hacen nada de los dos grupos anteriores. O sea, no liberan iones y tampoco tienen ese enlace de hidrógeno que hemos dibujado. Estas moléculas, por lo tanto, son las que no se pueden disolver en agua, ¿ya? Entre estas tenemos a varias, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a dibujar esta, a ver si adivinan qué molécula es, a ver los que se acuerdan. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué molécula es esa? ¿Nadie se acuerda? Es el butano, ¿ya? Entonces, esta molécula, el butano, por ejemplo, sus carbones están enlazados a sus hidrógenos. No hay ni un oxígeno y hay un enlace covalente completo. Eso significa que estas moléculas no expresan electricidad, como el anterior grupo. Por lo tanto, por eso no pueden hacer enlaces de hidrógeno. Y también, cuando los ponemos en agua, no pasa lo que pasa en el primer grupo, que se separan las moléculas, se mantengan siempre juntas. Por lo tanto, este grupo de compuestos, que son los famosos hidrocarburos, no se disuelven en agua, ¿ya? Son el único grupo que no se disuelve de ninguna forma con el agua. Y aquí tenemos entonces a lo que sería la gasolina, el queroseno, el diésel, jet fuel, petróleo, ya que son compuestos de este tipo, ¿ya? Si alguna vez han agarrado gasolina, saben que esa gasolina no sale de la mano, por más que ustedes se laven un montón o agarren jaboncillo, detergente, no sale. Simplemente hay que esperar a que se evapore y se va yendo, ¿ya? Porque estos compuestos son los únicos en la naturaleza que no se disuelven en agua, ¿ya? Bien, y el último grupo son los compuestos anfipáticos, que estos tienen una propiedad bien interesante y es la que nos interesa para entender en cómo es estructurado el cuerpo, ¿ya? Los compuestos anfipáticos son compuestos que se pueden disolver en agua y también no pueden disolverse, ¿ya? Son, por lo tanto, compuestos que se comportan de las dos formas. A veces se disuelven y a veces no se disuelven. Esa capacidad de disolverse o no disolverse dependerá de lo siguiente. Sucede que estas moléculas están formadas por un lado que es hidrófobo. Eso significa que es una parte que le huye al agua, ¿ya? Y tenemos otra parte que se llama hidrófila. Eso significa que se atrae el agua. Entonces, una parte quiere disolverse con el agua y la otra le huye al agua, ¿ya? Ahora, por lo tanto, esto hará que se disuelva en el agua dependiendo de cuál de las dos partes de la molécula es más fuerte. Si es hidrófila, sí se disolverá en agua. En cambio, si es hidrófoba, no lo hará. En este grupo entran los aceites. De repente han debido escuchar hablar sobre el aceite, que el agua y el aceite no se juntan. En realidad, sí se pueden juntar, solamente hay que saber cómo. Bien, entonces les voy a mojar una molécula cortita, porque normalmente estas moléculas son largas. Ya, voy a dibujar la más pequeña de todas, ya, que es el ácido butanoico.
¿ya? Que es un ácido que tiene 4 carbones, así. Y lo que lo hace un ácido de este tipo es que tiene en un extremo el grupo carboxilo, que es el COOH, esa parte, ¿ya? Bien, es el ácido butanoico, es un aceite, por si acaso, ¿ya? Ahora, de esta molécula, esta parte de acá se atrae al agua. ¿Por qué? Porque tiene este OH, que se comporta, como hemos visto hace ratito, en los grupos que son polares, como el alcohol que les decía. Entonces, esta parte se atrae al agua y quiere disolverse en agua, ¿ya? En cambio, esta otra porción de acá, estamos poniéndolo con rojo, es hidrófoba. No le gusta estar con el agua, le huye al agua. Si se dan cuenta, la molécula tiene las mismas características del grupo anterior, de los grupos que son polares. Entonces, por lo tanto, esta parte le huye al agua, ¿ya? No se quiere disolver en agua. Entonces, la molécula se disolverá en agua o no, dependiendo de cuál de estas dos es más fuerte, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende esa fuerza? La fuerza de la parte hidrófoba, la que no quiere unirse al agua, depende de su tamaño. Cuanto más larga sea, más difícil va a ser que se disuelva en agua, ¿ya? Entonces, la fuerza de esta porción depende de su tamaño. En cambio, en este otro lado, lo que es la parte hidrófila, dependerá de lo que es su unión con sales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que de repente, en este punto, se puede colocar un metal, ¿ya? Entonces, en vez de este hidroxilo, puedo tener en ese mismo lugar a un calcio, ¿ya? Por decirles que eso es un metal, ¿ya? Entonces, si coloco calcio ahí, eso le da fuerza a esta parte y eso le permite disolverse en agua, ¿ya? Ahora, para entender cómo trabaja esto, lo vamos a representar por un gráfico en el cual esta porción hidrófila la representaremos con un círculo, ¿ya? Y la porción hidrófoba, la que le huye al agua, la vamos a representar como una colita, así, ¿ya? No se olvide, la parte que es hidrófila, ya, es un círculo, y la hidrófoba, la colita. En los libros van a ver que le ponen a veces como si fuesen dos colitas. Bien, entonces si yo tengo el agua, pongámosle que esta es la superficie del agua, y yo echo un aceite ahí encima, las moléculas se van a acomodar aquí ordenándose en la superficie. Vamos a dibujar varias moléculas. Se van a poner acá en la superficie de esta manera. De tal manera que la parte hidrófila, que se atrae el agua, queda pegadita al agua y la parte hidrófoba va a alejarse del agua, así. Y al hacer eso, forma una capa, ya, que entra en contacto con el agua, una interfaz, como se llama. Solamente eso ocurre con las moléculas que están en contacto con el agua. Las demás moléculas que están encima de eso pueden estar en todas las direcciones. Ya ahí ya no hay un orden, ya en lo que están encima. Solamente son en las moléculas que están formando la primera capa en contacto con agua, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes ponen aceite sobre el agua, ¿ya? Ese aceite han visto que está flotando y eso está pasando lo que les acabo de dibujar ahí, ¿ya? Ahora, le vamos a dar fuerza a la parte hidrófila y para darle fuerza lo que vamos a hacer es dibujarle dentro del círculo un signo positivo, que significaría que la hidrófila es la más fuerte ahora, ¿ya? Entonces, vamos a poner más agua y le vamos a poner moléculas, pero con la porción hidrófila más fuerte, ¿ya? Entonces la ponemos aquí en la superficie y como
tiene el signo positivo que decía que es más fuerte, eso significa que esta molécula será arrastrada dentro del agua, porque la parte más fuerte lo va a jalar dentro del agua. Ya, si tenemos muchas moléculas como estas, van a empezar a colocarse dentro del agua y se van a empezar a organizar de tal manera que la parte que es hidrófila se va a colocar hacia el agua y la hidrófoba va a colocarse hacia el centro, de tal manera que va a ser algo así como una burbuja. Yo lo voy a dibujar aquí como un círculo nomás, pero sería como una burbuja. Ya todas estas serían las que son con la parte hidrófila más fuerte. Así vamos a dibujarle así nomás. Me saldrá chuequito, pero vamos a hacerlo a todo. Sí. Aunque está incompleta. ¿No? Vamos así y así. ¿Ya? Y su colita hacia el centro. Así como hemos dicho que tiene estas moléculas. ¿Ya? Así. Bien. Entonces, las moléculas se ordenarán así formando tipo burbujas microscópicas, que se les llama esa estructura micelio. ¿Ya? Esta estructura ya está formada, están viendo por las moléculas, de tal manera que la parte hidrófila, que es lo que está con signo más, queda hacia donde está el agua, y la parte hidrófoba hacia el centro, donde no hay agua. ¿Ya? Esto normalmente está vacío, pero nosotros podemos poner cosas ahí. Y eso ustedes lo han visto, ya que estas moléculas que tienen esta capacidad de ser hidrófilas y disolverse en el agua son los que llamamos los detergentes. Ya, por si acaso un detergente como el champú es un aceite también, por si acaso, pero ese aceite se lo colocó un metal como el sodio o el calcio, haciéndolo más fuerte, y eso le permite disolverse en el agua. Y ustedes saben muy bien que un champú, un detergente, jabón, se puede disolver en agua, y son grasas, ¿ya? Pero se pueden disolver en agua gracias a que esa porción es más fuerte. Si ustedes ahora están preparados, saben que al poner el enlace, al sacudirlo, ¿qué va a pasar? Va a haber espuma. Esa espuma que ustedes ven es esta estructura formada por estas moléculas, pero adentro se ha entrado aire y entonces se forma esa burbuja. Ya, si nosotros lavamos ropa, ustedes todos han debido lavar, yo creo, su ropa, entonces saben que cuando usamos ACE, conforme vamos lavando, la espuma va desapareciendo. ¿A qué se debe eso? A que la grasa de nuestra ropa se ha ido saliendo y se ha ido colocando dentro de este espacio, botando al aire. Por eso la espuma desaparece. ¿Ya? Ahora, solamente para que experimenten, ustedes pueden hacer eso en casa. Si ustedes ponen un chorrito de aceite en un vaso de agua, se pueden cansar de batir y saben que eso no se va a juntar. Pero pónganle un poquito de un detergente, un ACE, un champú, y lo baten y van a ver que el aceite desaparece. La forma como podemos disolver los aceites es colocando un detergente, que es también un aceite, pero con una porción más fuerte. Estas moléculas de aceite que estaban aquí en la superficie, cuando pasa esto, se van a colocar aquí adentro y van a empezar a ocupar ese espacio vacío. Como no pueden estar en contacto con el agua, por eso se van a la superficie. Pero al tener esto, entonces ellas se meten ahí adentro y ahí adentro en realidad no importa el orden como estén. Y así se pueden disolver en agua. ¿Ya? Ahora, eso que acaban de hablar ahorita es lo que necesita uno saber para entender cómo se forma la membrana celular. Porque interesantemente la membrana celular es una bicapa lipídica. Significa que es una doble capa de esto que acaban de ver acá. ¿Ya? La membrana, por ejemplo, celular va a estar formada por dos capas de lípidos ordenados de tal manera que la porción hidrófila queda hacia afuera y hacia dentro de la membrana y la porción hidrófoba queda al centro. Y forman una capa así, que eso forma la membrana celular. ¿Ya? También lo cual importante es entender esto. Las membranas que hay en la célula
están formadas por una bicapa lipídica, donde el agua está a ambos lados y eso hace que se ordene de esta forma. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes comen un aceite, por ejemplo, la bilis hace la función de detergente, ya que el agua cuando llega al intestino, perdón, el aceite cuando llega al intestino, ya se mezcla con la bilis y la bilis hace la función de detergente permitiendo que ese aceite o esa grasa que ustedes han comido se pueda disolver con el agua y así podamos procesarla. Si no tuviésemos bilis, la grasa se mantendría junta, no se mezclaría con agua y por lo tanto no pudiésemos procesarla. Ya se saldría. Y las grasas las necesitamos para ciertas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, pues es importante entender estos compuestos. ¿Ya? Entonces, ya saben, los compuestos anfipáticos son los que se pueden disolver en agua y también no se pueden disolver en agua. Depende de sus características. Y están viendo que eso depende del hecho de cuál de las dos partes de la molécula es más fuerte, si la hidrófila o la hidrófoba. Si es la hidrófoba, no se disuelve en agua. Y si es la hidrófila, sí se disuelve en agua. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Listo? ¿Preguntas? Doctor, ¿por qué hay dos veces compuestos polares? ¿Dónde? ¿Ahí en la pizarra? Sí, sí es. Debe haber un error. A ver, vamos a ver. ¿Dónde hay? Pero no, doctor, hay diferentes conceptos. Pero no son lo mismo, léelo bien. Sí, Uno sí. es polar y el otro es apolar. ¿No? La diferencia es la A. Ay, sí, ¿Ya? ve. ¿Ve? Aquí, mira, este tiene A y este no. Es la diferencia. Lo que pasa es que estos son polares porque expresan electricidad, tienen polos. En cambio, estos son A porque no tienen polos, o sea, no expresan electricidad. Por eso decía que esos no se pueden disolver en agua. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Polares. Bien. Entonces, las moléculas del agua, por lo tanto, están viendo, pueden disolver casi cualquier sustancia. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del agua como electrolito. ¿Ya? Si me alcanza el tiempo, pero por lo menos vamos a hablar de introducción. Acá arriba está. ¿Ya? Es un poco más larguito de explicar que lo que está en el texto. Bien. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere el agua como electrolito? Para entender eso hay que entender qué es un electrolito. ¿Ya? Un electrolito es una sustancia, ¿ya?, que permite el flujo de electrones. ¿Qué significa eso? Que permite el paso de la electricidad. ¿Ya? La electricidad no es nada más que el movimiento de electrones. ¿Ya? Los electrones van a ir pasando de una molécula a otra molécula, a otra molécula. Ese movimiento de electrones es lo que conocemos como electricidad. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Bien. Entonces, sucede que para que los electrones se puedan mover, se necesita que las moléculas tengan unas cargas positivas y otras cargas negativas. Cuando les ponía, por ejemplo, el sodio y el cloro, el sodio les dijeron que era positivo, el cloro que era negativo. ¿Qué significa eso de positivo y negativo? Positivo significa que les sobran electrones. Cuando se sobran electrones, se dice que tienen carga eléctrica positiva. ¿Ya? Que le está sobrando electrones. ¿Ya? En cambio, cuando le ponemos signo negativo, que eso es que tiene carga eléctrica negativa, significa que esa molécula tiene campo
va a recibir electrones. En otras palabras, le faltan electrones. Entonces, las moléculas que expresan carga eléctrica positiva, le sobran electrones, y los que tienen carga eléctrica negativa, le faltan electrones. ¿Ya? Para que haya un flujo de los electrones, tengo que tener las dos moléculas, positivas y negativas, ya que los electrones van saltando de una molécula positiva a una negativa, de una negativa a una positiva, y así sucesivamente. Y ese movimiento le conocemos como electricidad. ¿Ya? Ahora, sucede que la molécula de agua, ¿sí?, si se dan cuenta, en ningún punto le estamos poniendo positivo o negativo. Bien, como no tiene ni positivo ni negativo, significa que cuando la molécula está así, ¿no ven? No tiene ni positivo ni negativo, significa que no tiene ni electrones libres ni le está faltando electrones. Las moléculas que se encuentran así como el agua en este estado no permiten el paso de electricidad. En otras palabras, el agua en estado puro, pero 100% puro, agua pura, no deja pasar la electricidad. ¿Ya? Ahora, ustedes han escuchado hablar que el agua sí deja pasar la electricidad, pero eso es el agua con otras sustancias. El agua 100% pura no deja pasar la electricidad, y en la naturaleza no existe agua 100% pura. La única forma de obtener agua 100% pura es a través de un proceso que se llama destilación, y hay que hacer múltiples destilaciones, lo que se llama tridestilación y otras más. ¿Ya? Ahora, el agua, aún el de la lluvia tiene sales disueltos y por lo tanto pueden transmitir electricidad. Bien, entonces, ahí quedaremos porque se está acabando el tiempo. Nos vemos el lunes. Por si acaso, el cuestionario de la materia del tema de hoy lo voy a lanzar recién el lunes, así que aprovechen para descansar y adelantar un poquito. Lo que pasa es que tengo que avanzar un poquito más para recién lanzarles el cuestionario. ¿Ya? Entonces, están libres de cuestionario este fin de semana. Nos vemos el lunes. Se cuidan. Chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta el lunes.